Buenas tardes, mi nombre es Gino Rimac, soy alumno de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, sección 2. Hoy día voy a hacer la presentación de un ejercicio que es composición de funciones. Y aquí tenemos el ejercicio. Ya, nos están pidiendo hallar la composición de G en f de x, ¿no? Ya. Aquí tenemos f de x. F de x se separa por dos funciones, que es f de 1 y f de 2. Aquí tenemos las dos. Y acá g de x, g de 1 y g de 2, la otra. Para saber si hay composición de funciones, lo primero que debemos saber es saber si hay dominio entre cada función, cada composición que se va a dar. Ya, y aquí hemos hallado ya el dominio de cada uno. El dominio de g de 1 compuesta en f de 1 es igual a, con tal de que x pertenece al dominio de g de 1 y g de 1 pertenece al dominio de f de 1. ¿Ya? Ya. Aquí, x pertenece al dominio de g de 1. Ya, entonces, dominio de g de 1 está acá. El dominio es el intervalo de 0 a 1, ¿no? Entonces, x pertenece de 1, es menor o igual a 1, pero mayor a 0, ¿no? Ahora, y g de 1 pertenece al dominio de f de 1. F de 1 es el dominio de f de 1 es de menos 1 a 1, ¿no? Y g de 1 es máximo entero de x. Ya ponemos máximo entero de x en el intervalo de menos 1 a 1, ¿no? Ya, listo. Ahora, seguimos operando. Acá baja lo mismo y acá, por el teorema de máximo entero, el intervalo que se va a dar de este intervalo es este de acá. Es menor a 1, pero mayor o igual a 0. Por lo tanto, el dominio de f de 1, el dominio de la composición de g de 1 en f de 1 va a ser en el intervalo de 0 a 1. ¿Ya? Ahora componemos g de 2 compuesta en f de 1. Hallamos el dominio. El dominio va a darse en que x pertenece al dominio de g de 2 y g de 2 pertenece al dominio de f de 1. Dominio de g de 2. G de 2, el dominio es de 1 a 3, cerrado, ¿no? X, aquí ponemos x y ahí está el dominio. Y g de 2 pertenece al dominio de f de 1. G de 2 es raíz cuadrada de x cuadrado menos 1. Ya, ponemos eso. Y el dominio de f de 1 es de menos 1 a 1. Ahí está, de menos 1 a 1. Ya, acá operamos, pasa al cuadrado, luego sumamos 1 y luego la raíz cuadrada. Ahí tenemos dos operaciones. El intervalo de menos raíz de 2 menor que x, pero menor igual a menos 1, y de 1 menor igual a x, pero menor a raíz de 2. Entonces, al hacer la intersección de estos puntos, el dominio de la composición de g de 2 en f de 1 va a ser de 1 a la raíz de 2, cerrado en 1 y abierto en raíz de 2. ¿Ya? Ahora, la composición de g de 1 compuesta en f de 2, ahí también hacemos lo mismo. El dominio se va a dar cuando x pertenece al dominio de g de 1 y g de 1 pertenece al dominio de f de 2. X pertenece al dominio de g de 1. X pertenece al dominio de g de 1. G de 1 está acá. El dominio es este y ponemos x. Nada más, ahí está lo mismo. Y g de 1 pertenece al dominio de f de 2. G de 1 es máximo entero de x. Dominio de f de 2 es abierto en 1 y abierto en 2 también. Ahí tenemos el intervalo. Por teorema de máximo entero, deducimos que todo este resultado va a ser vacío. Y al componer estos dos,
la composición de G de 1 en compuesta en F de 2 va a ser el vacío. Por lo tanto, no hay composición, ¿ya? En este intervalo. En la 4, el dominio de F de 2, el dominio de G de 2 compuesta en F de 2 va a ser igual a X pertenece al dominio de G de 2 y G de 2 pertenece al dominio de F de 2. Ya. Lo mismo también. X pertenece al dominio de G de 2. Dominio de G de 2 es este de acá. 1 menor o igual a X menor o igual a 3. ¿Ya? Ahí está, lo mismo. G de 2, aquí tenemos que raíz cuadrada de X cuadrado menos 1. ¿Ya? En el dominio de F de 2. F de 2 es este. Ahí ponemos lo mismo. Y acá. Resolvemos esto y también tenemos otros dos intervalos. La cual, al componerla con todo esto, nos sale este intervalo. El intervalo de acá. ¿No? Este de acá. Ya. Ahora sí. Sabemos que solamente hay tres composiciones. Las composiciones son... A ver. F o de G de X. Aquí está. Va a ser igual a... F de 1. F de 1 compuesta con G de 1. Hay composición. También hay composición en F de 1 compuesta con G de 2. Y también hay composición en F de 2 compuesta en G de 2, ¿no? Esta va a ser la composición. Las tres composiciones que solamente hay. Ya. Ahora ponemos todo, ¿no? F o de X, G de X. ¿Ya? Va a ser igual a... va a ser igual a... ya. G1 compuesta en F de 1. G1 compuesta en F de 1. F de 1, ya, 1 sobre X. X va a ser G de 1. O sea, 1 sobre máximo entero de X menos 1, ¿no? Ya. Y ahí tenemos ya el dominio que le hemos hallado al principio. El dominio de G de 1 compuesto en F de 1 es de 0 a 1. 0 a 1. Ya. Ahora, F de 1, G de 2 compuesta en F de 1, G de 2 es esta acá y F de 1 es esta, ¿no? Entonces lo mismo también. 1 sobre en vez de X, G de 2. Raíz cuadrada de X al cuadrado menos 1. ¿Ya? Y todo esto menos 1. Ya, ahora vamos con esto. La composición, pero espera. Ahora acá nos falta poner el dominio. El dominio es este de acá. Cerrado en 1 y abierto en raíz de 2. ¿No? Listo. La otra composición es G de 2 compuesta en F de 2. G de 2 compuesta en F de 2. Ya, en vez de X ponemos G de 2. Acá. ¿Ya? Valor absoluto de X al cuadrado. X es raíz cuadrada de X al cuadrado menos 1. Todo esto elevado al cuadrado más 1. Todo esto más, con valor absoluto. Y ahora se nos da aquí está el dominio. Ahora el dominio al que pertenece es este. Raíz de 2 abierto y abierto en raíz de 5. Ya está. Ahí está. ¿Ya? Ahí estarían las tres composiciones, ¿no? Las tres composiciones. Ahí nos están mostrando las tres composiciones. Ya, ahora
Acá deducimos que por formulación de máximo entero, esto de acá va a ser cero. Es lógico, por una composición de máximo entero. Entonces, lo que nos va a quedar va a ser esta. Ya, nos va a quedar 0 menos 1, menos 1. 1 entre menos 1, nos queda menos 1 en el dominio de 0, x, 1. ¿No? Sí. Ya, ahora, en el siguiente nos queda 1 sobre todo esto, ¿no? 1 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 y menos 1 también. Ya. Y todo esto en el dominio de 1 menor o igual a x menor a raíz de 2, ¿no? Sí, sí. Ya, y ahora lo que nos falta es esto. ¿Qué operamos? Bueno, al cuadrado se va, ¿no? Raíz cuadrada se va. Operamos, se va, se va. X al cuadrado nos queda menos 1 más 1. Menos 1 y 1 se van también. Lo que nos queda es x cuadrado. Máximo valor absoluto de x cuadrado. O sea, x cuadrado nada más. X cuadrado. También el dominio de la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 5. Nos quedaría así el problema. Entonces, ahí tenemos la composición de función que hemos resuelto. Y esta sería la respuesta total. La composición de función que nos está dando con todo esto. Por eso, para componer funciones debemos saber que en esa composición tiene que haber un dominio, sí o sí. Y si no hay dominio, pues no hay composición, para nada. Bueno, eso sería todo. Fue un gusto y hasta la próxima.